Hola querido, en este estudio veremos la importancia de los sacrificios en el ceremonial del santuario. Ya vimos hasta aquí que Dios había dado la orden de construir un santuario porque Él deseaba vivir, Él deseaba habitar en medio de su pueblo. Mientras el pecado hace separación entre Dios y sus hombres, y mientras el pecador se esconde de su Creador, el Señor busca al perdido y no descansa hasta encontrarlo y traerlo de vuelta a la casa. Solo que ese buscar, entre comillas, divino, no es solo un asunto de palabras, no es algo retórico y bonito de ser dicho, es acción. Y es una acción dolorosa que involucra muerte y vida. Pero la mente humana difícilmente entendería el valor de la salvación. Y entonces fue necesario explicarle al hombre de manera práctica lo que significaba la expiación de sus pecados. Por eso fue establecido para Israel el ceremonial de los sacrificios. Cuando el pecador transfería sus pecados a un animal inocente y lo veía morir, derramando su sangre, sin haber ese pobre animal hecho nada, el israelita podía entender lo que sucedería un día en la cruz del Calvario. Jesús, el inocente Cordero de Dios, derramaría su sangre en favor de la humanidad. Y esa sería la única manera de salvar al pecador. Mira, en el segundo libro de Samuel, capítulo 14, encontramos una historia que ilustra este tema de la expiación. No voy a leer todo el capítulo, pero aquí se cuenta que Joab armó una treta para hacer caer al rey David. Envió al rey una mujer con una historia falsificada. La mujer le dijo a David que ella era viuda y que uno de sus hijos había matado al otro y que ahora el pueblo le pedía que ella entregara al culpable para que fuese muerto de acuerdo a las leyes de ese tiempo. Pero, dijo la mujer, este es el único hijo que me resta y si lo matan, no tendré más heredero y el nombre de mi esposo se extinguirá. ¿Qué hago?, le preguntó al rey. Entonces el rey le dijo que se fuese tranquila y que nadie le haría mal a ella ni a sus hijos. La mujer entonces respondió lo siguiente. Voy a leer eso. Rey y Señor mío, si la familia de mi padre y yo hemos hecho mal, que la culpa recaiga sobre nosotros, pero que no se culpe de esto a su majestad ni a su reino. Ahora yo no sé si te das cuenta que a través de este relato, especialmente de la respuesta de la mujer, entendemos que tanto la mujer cuanto el rey sabían que si el rey no mandaba ejecutar al culpable, el rey cargaría la culpa del asesino. Asimismo, David, a pesar de que su reputación de juez justo estaba en juego, ordenó la liberación del culpable. Ahora, querido, eso es lo que sucede con Dios y con el pecador. Nosotros pecamos y debemos morir, pero Dios asume nuestra culpa. Jesús, que no hizo nada de malo, muere y nosotros somos liberados de nuestra culpa. Eso es expiación y eso queda bien claro en los sacrificios que se realizaban en el santuario. Necesitamos además decir que en Israel los pecados eran clasificados en 3 categorías: los no intencionales, los intencionales y los pecados de rebeldía, o sea, pecados desafiando a Dios en su misma presencia. Para todos esos pecados había perdón. La expiación servía para todos, inclusive para los del tercer grupo, los pecados de rebeldía. Desde que el pecador se arrepintiese de su pecado y confesase. Ese fue el caso de Manasés, por ejemplo, que hizo lo que nadie hizo, descendió a las profundidades del pecado, pero al fin de su vida se arrepintió, ofreció el sacrificio y Dios le perdonó. Vamos a la segunda parte. Leamos Levítico 4, versículos 27 al 29.
Si alguien del pueblo, sin proponérselo, peca e infringe algunos de los mandamientos del Señor y comete cosas que no se deben hacer, tan pronto como se le haga saber que ha pecado, presentará una cabra sin defecto como ofrenda por el pecado cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Ves? Mira, lo que necesitamos destacar en este texto son dos cosas. Primero, el culpable tenía que colocar las manos sobre el animal y así simbólicamente transfería sus pecados sobre el animal inocente. Segundo, el culpable mismo y no el sacerdote tenía que degollar al animal. Esto era terrible, porque hay muchas personas, y creo que son la mayoría, a quienes no les gusta ver sangre. Se sienten mal, inclusive hay gente que se desmaya. Pero en aquel tiempo el pecador tenía que degollar al animal, él mismo. Primero tenía que transferir sus pecados para el inocente animalito, colocando sus manos sobre el animal, y después degollarlo. Era la única manera de no morir por su propio pecado. Porque hubo pecado, pues entonces alguien tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte. El pecador no quería morir, pues entonces tenía que degollar el animalito. No tenía el valor de hacerlo, pues entonces él tenía que morir. No había otro camino. Ahora, querido, hoy ya no hay más sacrificios de inocentes animales. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, Jesús, fue sacrificado en la cruz. Pero cada vez que le pedimos perdón a Dios, ¿sabes lo que le estamos diciendo? Señor, yo pequé, yo merezco morir, pero no tengo el valor de morir. Entonces, por favor, déjame que le quite la vida a tu hijo para poder salvarme. ¿Terrible? Pues el pecado es terrible, pero el amor de Dios es sublime, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vamos a la tercera parte. ¿Qué sucedía después que el pecador degollaba al inocente animal? Esto es interesante. Leamos Levítico 4, versos 30 y 31. Luego el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará sobre los cuernos del holocausto, y luego derramará al pie del altar el resto de la sangre. El animal ofrecido, el sacerdote le quitará toda la grasa y como se la quita al sacrificio de paz, y la quemará sobre el altar en olor grato para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por el infractor y éste será perdonado. Hay que pensar en una cosa interesante aquí. Los cuernos del altar eran la parte más alta del altar. El sacerdote manchaba los dedos con la sangre del animalito que había sido sacrificado y llevaba esa sangre a la parte más alta del altar, como entregándosela a Dios. Después quemaba la grasa del animal y el olor subía al cielo, a Dios. Solo que en esa sangre y en esa grasa estaban simbólicamente los pecados de los culpables. Porque antes de que el animalito fuese degollado, el pecador había transferido sus pecados para esa víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que al confesar nuestros pecados, hay liberación de culpa para nosotros, pero de alguna forma esos pecados pasan al santuario y allí se quedan. El texto dice, así el sacerdote hará expiación por el infractor y éste será perdonado. La verdad es que aquí está lo esencial del plan de la salvación. El pecado, querido, cuando es confesado, es perdonado. Nosotros estamos libres de la culpa y de la condenación, porque Jesús murió en nuestro lugar. Pero ¿a dónde van esos pecados? Jeremías 17:1 dice, el pecado de Judá está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante. Está esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares.
El sentido de este texto es que los pecados no se evaporan, sino que quedan registrados. ¿Dónde? En los cuernos del altar. ¿No era allí a donde llevaba el sacerdote la sangre? Estamos libres del pecado. Estamos libres de su culpa, de su condenación, pero los pecados están registrados. Ya no son nuestros, porque los transferimos a Jesús, la inocente víctima que murió por nosotros. Pero los pecados siguen registrados. ¿Hasta cuándo? Pues ese será objeto de otro estudio más adelante. Ahora, en la cuarta parte, entenderemos mejor lo que significa la expiación. Leamos Levítico 6, versículos 25 y 26. Habla con Aarón y sus hijos y diles que esta es la ley del sacrificio expiatorio. La ofrenda por el pecado deberá ser degollada delante del Señor, en el lugar donde se degüella el holocausto. Se trata de una ofrenda santísima. El sacerdote que presente la ofrenda por el pecado debe comerla en el atrio del tabernáculo de reunión, pues debe comerse en un lugar santo. Querido, esta era una orden. El sacerdote tenía que comer la carne del sacrificio en el santuario, no porque estuviese con hambre, sino porque era parte del ceremonial. Y ninguna parte del ceremonial era sin sentido. Por eso Moisés un día se enojó con los hijos de Aarón, que también eran sacerdotes, porque ellos no cumplieron con esta parte del ceremonial. Ese incidente está registrado aquí en Levítico capítulo 10, versículos 16 al 18. Lo voy a leer. Moisés preguntó entonces por el macho cabrío de la expiación, y como resultó que ya había sido quemado, se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón que habían quedado, y les dijo: ¿por qué no comieron la ofrenda de expiación en un lugar santo? Se trata de una ofrenda muy santa, y el Señor se la dio a ustedes para que llevaran la iniquidad de la congregación y para que sean reconciliados delante del Señor. Miren, la sangre no fue llevada adentro del santuario, y ustedes debían haber comido la ofrenda en un lugar santo como yo lo ordené. Ahora viene la pregunta: ¿por qué los sacerdotes tenían que comer la carne del sacrificio? El texto que acabo de leer lo responde. Para que llevaran la iniquidad de la congregación. Este es el punto central de todo. Los sacerdotes en Israel eran apenas símbolos del verdadero sacerdote que está en los cielos. Y así como los pecados del pueblo eran transferidos al sacerdote de esta tierra, nuestros pecados también son transferidos a Jesús, nuestro sumo sacerdote. Eso es expiación. El perdón no es expiación, pero la expiación sí involucra el perdón. ¿Qué? Bueno, te explico. Perdón es liberación del pecado. Eso no es expiación. Expiación es transferencia del pecado a otro, para que ese otro sufra la condenación. ¿Hay perdón para nosotros? Sí, pero por expiación, porque nuestros pecados fueron transferidos para Jesús. La paga del pecado es la muerte, pero nosotros no morimos. Quien murió fue Jesús. Por eso en Miqueas 7, versículos 18 al 20, dice lo siguiente: ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Les cumplirás a nuestros padres Jacob y Abraham la fidelidad y la misericordia que les prometiste desde los tiempos antiguos. Ah, querido, ¿qué Dios es ese? Jamás lo entenderemos. Pero para que te quede claro el concepto del perdón y de la expiación, te voy a volver a contar una historia que ya conté muchas veces. Es la historia del pastor Richards. ¿En qué consiste esta historia? Él cuenta que cuando era joven le gustaba entrar a la chacra del vecino, robar las manzanas del vecino, y un día la madre le dijo: mira, hijo, me estás haciendo pasar vergüenza, vamos a hacer un trato. Si tú vuelves a entrar a la chacra, yo te voy a dar 5 veces con esta vara en
en la espalda. ¿Me estás entendiendo? Y él dijo, sí. Pero poco tiempo después él saltó de nuevo a la chacra, robó las manzanas y cuando cayó al patio de nuevo, la madre estaba ahí con la vara en la mano. Y Richard comenzó a llorar. Y le dijo, mamita, perdóname. Y la mamá le dijo, no, hijo. Yo te dije que si entrabas una vez más, yo te daría 5 veces con la vara en las espaldas. Tú cometiste la infracción, tiene que haber castigo. Sí, mamita, pero perdóname, te prometo que nunca más. No, hijo, habíamos establecido un acuerdo. Tú infringías, yo te castigaba. Sí, pero mamita, perdóname. Dice que él se arrodilló y arrodillado le pidió perdón. ¿Y qué madre no se conmueve al ver al hijo en ese estado? Entonces le dijo, hijo, levántate. Y él se levantó. Y la madre le dijo, ¿no quieres recibir el castigo? No, mamita. Entonces toma la vara. ¿Para qué? Toma la vara. Y él tomó la vara. Y le dijo, mira, en lugar de que yo te castigue 5 veces con la vara en las espaldas, tú me vas a castigar a mí 5 veces con la vara. Porque hubo infracción, tiene que haber castigo. Tú no quieres recibir el castigo, yo lo voy a recibir en tu lugar porque te amo. Y Richards dice que él no tuvo valor de castigar a la madre por un pecado que él había cometido. Pero querido, cada vez que nosotros vamos a Jesús y le decimos, Señor, perdóname, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos diciendo, mira, Señor, yo pequé y merezco morir, pero no quiero morir. Entonces la única manera de salvarnos, porque si hubo pecado, tiene que haber muerte, porque el pecado, la muerte es la paga del pecado. Si hubo pecado, tiene que haber muerto, y yo no quiero morir, entonces alguien tiene que morir, y ese alguien es Jesús. Para nosotros a veces nos resulta difícil entender, pero para los israelitas no. Porque cuando el israelita entraba al santuario para pedir perdón, Señor, perdóname, está bien, hijo, te perdono. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que agarrar el cuchillo, tenía que degollar a ese animal inocente, la sangre, y él sí entendía lo que quiere decir, este pobre animalito está muriendo por mí. Nosotros ya no tenemos que hacer sacrificio porque Cristo murió. Pero yo pienso, mira, puede ser que estoy hablando una herejía, pero yo pienso que nosotros tendríamos que seguir sacrificando corderos para llegar a un momento en que digamos, no, yo no quiero pecar más porque no quiero más hacer sufrir a un inocente. Pero como no tenemos que sacrificar nada, porque Cristo ya murió, ahí es fácil pecar, porque Él ya murió. Porque yo no tengo que mancharme las manos de sangre, quiere decir, no de sangre visible, porque entre esos soldados que mataron a Jesús estábamos nosotros. Esto es para pensar, querido, que Dios te bendiga.